y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Bueno, a mí me gusta ver las clases dando oportunidad a que haya un diálogo, en el sentido de que cuando quieran interrumpirme para hacerme alguna pregunta, pues entonces inmediatamente levantan la mano y me preguntan, ¿eh? Entonces, así pues creo que se puede hacer un poquito más ameno. Bien, pues primero tengo aquí unas frases escogidas sobre la importancia de la liturgia que nos dice San Alfonso María de Ligorio. Esas frases que creo que ya les leí en los ejercicios espirituales del año pasado, pero para que vean qué importante es esto que vamos a explicar. Dice este doctor de la Iglesia: un centenar de oraciones privadas no pueden alcanzar el valor de una sola oración realizada en el oficio, porque ésta se presenta a Dios en nombre de toda la Iglesia y se dirige a Él con las mismas palabras divinas. Y decía también el santo, Santa María Magdalena de Pacis dijo que en comparación del oficio, toda otra oración o devoción es menos meritoria y menos eficaz ante Dios. Y sigue el santo, después del santo sacrificio de la misa no hay en la Iglesia mayor capital y tesoro que el oficio divino, del cual a diario podemos recibir ríos de gracias. Y vamos a confirmar esto con algunos textos del Magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, del Concilio de Constanza del siglo XV, dice la Iglesia: las oraciones especiales, es decir, litúrgicas, aplicadas a una persona por los prelados o los religiosos, le aprovechan más que las generales, en igualdad de las demás circunstancias. O sea, las oraciones litúrgicas que rezan los sacerdotes o los religiosos o religiosas por el pueblo de Dios o por una persona concreta, en igualdad de circunstancias aprovechan más, atraen más la gracia divina. ¿Por qué dicen igualdad de las demás circunstancias? Porque el rosario, por ejemplo, aunque no es una oración litúrgica, pero si yo lo rezo con mayor devoción, puede atraerme más gracias a mí y a la Iglesia que si rezo, por ejemplo, laudes, que es una oración litúrgica, con poca devoción. O sea que también hay que tener en cuenta la circunstancia de la devoción personal. Pero si yo rezo con la misma devoción laudes y con la misma devoción un rosario, pues atraigo más gracias de Dios con la oración del oficio divino. Y esto es por lo que vamos a explicar en esta clase, y si no da tiempo, pues seguiremos hablando sobre esta teología de la liturgia. Porque ya verán por qué, ¿no? ¿Por qué es esto así? El Concilio Vaticano II, en la Constitución Sacrosanctum Concilium número 13, dice: la liturgia, por su naturaleza, está muy por encima de todos los demás ejercicios piadosos. La liturgia. Vamos a ver entonces qué tipo de oraciones es la liturgia y por qué tiene ese poder de impetración tan grande. Y dice el Papa Pío XII en la encíclica Mediator Dei, dice: la oración litúrgica, siendo oración pública de la ínclita esposa de Jesucristo, tiene una dignidad mayor que las oraciones privadas. Bueno,
Entonces esto es un poquito como el aperitivo para que ustedes vayan en la mente pensando, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué es tan importante la oración litúrgica y es un tesoro tan grande en comparación de otras devociones? Pues esto lo vamos a explicar, de tal manera que no se olvide nunca el qué y el por qué. Vamos a ver si cuando vaya la... Voy a acercarla, para que no me vaya del medio. Ay, gracias. Bueno. Definición de liturgia. Es una definición del Papa Pío XII en la Mediator Dei. Es el culto integral del cuerpo místico de Jesucristo. El culto integral del cuerpo místico de Jesucristo. ¿Cómo? De la cabeza y de sus miembros. Es decir, que la liturgia es la oración de toda la Iglesia entera, a la vez. Y esto solamente se hace cuando hago una oración que la Iglesia ha determinado que es litúrgica. Acuérdense que dice nuestro Señor Jesucristo a San Pedro: lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, lo que tú desates en la tierra será desatado en el cielo. O sea, te hago legislador, te hago administrador de las gracias divinas a través de tu autoridad, que va a mojar toda la Iglesia. Si el Papa, con los demás prelados, dice que este tipo de oración es litúrgica, es decir, quien la rece, sea laico o religioso, va a traer sobre sí toda la intercesión de la Iglesia a la vez, entonces así será. Es, por ejemplo, lo que pasa con el oficio divino. La Iglesia confecciona el oficio divino a lo largo de la historia, ¿no? Se ha ido perfeccionando o modificando, pero si ya el oficio divino está consagrado como oración litúrgica, quiere decir que cuando yo inmediatamente que rezo el oficio divino, diríamos, toda la Iglesia está rezando por mi boca. En cambio, no se puede decir lo mismo cuando hago una novena a un santo. No está rezando toda la Iglesia por mi boca. Ahí no, ahí es una oración privada. En cambio, el oficio divino es oración pública. Pública y litúrgica es lo mismo. Pública no quiere decir que la hagamos delante de mucha gente, sino que quiere decir que es una oración en la que toda la Iglesia está rezando conmigo. Y por eso es litúrgica. Y sin embargo, una oración, un rosario, que bueno, que entre las oraciones privadas es la mejor de todas, ¿no? Pero el rosario rezado con 1000 personas a la vez, desde este punto de vista no es pública, porque no es litúrgica. Y si yo rezo solo en la capilla, o ustedes, o un laico, fíjense, o un laico, reza solo en una capilla o en su casa laudes, eso es una oración pública, aunque esté solo. Y toda la Iglesia habla por su boca. La diferencia que hay entre religiosas y laicos, ¿cuál es? Que las religiosas tienen el encargo de la Iglesia de rezar esa oración obligatoriamente. Porque ellas, las religiosas, se les encomienda el que la Iglesia esté día y noche,
cumpliendo el mandato del Señor de rezar sin desfallecer. Se entiende, claro, un convento rezará a una hora, otro convento rezará a la otra porque tienen que dormir. Pero todo el conjunto de las religiosas y religiosos de clausura tienen la encomienda de la Iglesia de que a través del oficio divino, que es la liturgia de las horas, la Iglesia esté haciendo oración pública litúrgica todas las horas del día y todos los días del año. Entonces, esa es la diferencia entre un laico y un religioso. El laico no tiene obligación, pero cuando reza el laico es oración litúrgica. Entonces, fíjense que cuando digo que reza toda la Iglesia a través de mi boca, incluyó a Jesucristo, incluyó a la cabeza. Miren qué dice San Agustín, que es una de las frases más bonitas de lo que es la liturgia. Dice: Cristo ora por nosotros como nuestro sacerdote. O sea, intercede por nosotros como sacerdote. Sigue San Agustín: ora en nosotros como nuestra cabeza. Ahí está la oración litúrgica. Jesucristo ora en nosotros, utiliza nuestra lengua, nuestro pensamiento, todo nuestro ser a la hora de hacer la oración litúrgica. Y sigue San Agustín: y Cristo es por nosotros orado como nuestro Dios. Es decir, que nosotros oramos a Cristo, adoramos a Cristo, pedimos a Cristo porque también es nuestro Dios. A San Agustín le gusta mucho hacer juegos de palabras. Es un poeta, aunque escriba en prosa, pero es un poeta. Claro, él fue retórico, ¿no? Era lo suyo. Y es que todavía hay más. Miren, tal culto público, el de la liturgia, tal culto público está orientado a la adoración de la Santísima Trinidad y a la santificación de los hombres por medio de signos sagrados. Es decir, a través de esos signos sagrados, que pueden ser palabras, que pueden ser hechos, ponerse de pie, de rodillas, o que pueden ser también cosas de este mundo, por ejemplo, agua, por ejemplo, velas. A través de todo eso se encierra la gracia divina al usarlo en la liturgia. No solamente palabras, sino también signos. O sea, la liturgia, fíjense qué bonito, la liturgia convierte en sagrado todo lo que usa, en portador de gracia. Todo. Incluso el ramo del Domingo de Ramos, que se convierte en un sacramental. Al principio es un ramo sin más, pero inmediatamente que se le hace la bendición al principio de la misa, eso ya es un sacramental, ya forma parte de la liturgia, ya atrae las gracias divinas. Lo mismo el agua bendita y muchas otras cosas más. La sal exorcitada, todo. ¿Se acuerdan que hay un cuento del rey Midas? ¿Qué pasaba con el rey Midas? ¿Lo saben? Algunos sí. Eso, el rey Midas tocaba algo, ¡pum!, se convertía en oro. Era riquísimo, ¿no? Pues la liturgia hace eso. Todo lo que toca lo convierte en portador de gracia. Lo convierte en el oro de la gracia. Y nada más que me toca a mí usarlo para aprovecharme de esa gracia que hay encerrada en ese signo. Así es la liturgia. Y hay más todavía, miren. Por ser con Cristo entero, incluye a la Iglesia entera militante, purgante y triunfante. Toda liturgia terrena es concelebrada con la liturgia celeste. Es decir, cuando yo
rezo el oficio divino, por ejemplo, pero muchísimo más, siempre estamos poniendo el mismo ejemplo del oficio divino, pero ¿qué acción litúrgica les parece a ustedes que es la máxima? Dentro de lo que es la liturgia, diríamos, la más importante y la que más tiene gracias de todas. La misa. Entonces, pero no hace falta que vayamos a la misa, que es, diríamos, el non plus ultra, lo mayor. Por ejemplo, una sencilla oración del tercia, por ejemplo, o nona, cuando la rezo, por ser liturgia, y toda la liturgia así es como si me abrieran un portal, una puerta en el cielo, para poder yo concelebrar la liturgia que ellos tienen en el cielo, que está descrita bellamente ¿en qué libro? En el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es tremendamente litúrgico. Entonces, estamos concelebrando con el cielo, con la liturgia. ¿Y la misa por televisión qué? Muy bien. ¿Qué mérito tiene? Sí. Entonces, la liturgia solamente se puede celebrar con presencia real. Entonces, la misa por televisión solamente equivale a una especie de lectura espiritual. Pero no puedo participar yo de una misa por televisión litúrgicamente. Es decir, no me estoy uniendo a todo ese cúmulo de gracias que hay litúrgicamente en la misa, sino solamente cuando yo estoy presente. En cambio, si la veo por televisión, me vale como lectura espiritual, porque escucho las lecturas, escucho al sacerdote predicar, escucho el canon de la misa, y todo eso me puede suscitar a mí buenos deseos y oraciones privadas con las que también atraigo la gracia de Dios. Pero no deja de ser una oración privada porque es a modo de lectura espiritual. Bien, pues vamos entonces... esto de la palabra liturgia viene de la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, que me he olvidado la Biblia. No tienen aquí ninguna, ¿no? Se tienen que coger. Pero está tomada, como digo, de la carta a los Romanos 12:1. Ya en tiempos de los primeros cristianos existía la liturgia, aparte de la misa, también tenían rezos de salmos, porque la Iglesia Católica no... Ese es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Nuevo Testamento. A ver si tiene el Nuevo Testamento, a ver. Sí que tiene, sí. Entonces, carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice: Así pues, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Dónde está la palabra litúrgica? Liturgia, que es una palabra griega, está en la palabra culto racional, que en griego se dice logike latreia, y de ahí viene la palabra liturgia. Liturgia es un culto racional, un culto espiritual, según otra traducción, que la Iglesia ha consagrado para todos, para que todos recemos lo mismo, porque por eso pone unas rúbricas, para que todos recemos a una, ¿no? Que no cada uno haga unas laudes distintas de otros, sino que cada uno se una a esa oración pública al unísono. Y de aquí viene la palabra liturgia. Logike latreia. Latreia significa adoración, logike, pues eso, racional, espiritual. Y fíjense que aquí San Pablo dice que tenemos que unirnos a ese culto racional
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestra liturgia. Es decir, que todo nuestro ser se una a esa liturgia, siendo el alma de esa liturgia nuestra vida, nuestra santidad. Todo eso lo vamos ahora a explicar aquí. Toda nuestra vida, todo nuestro cuerpo, nuestra vida, unida a la liturgia, se une a Jesucristo en su pasión para elevarlo al Padre. Eso es la liturgia. Bueno, en la liturgia hay un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo. Vamos a empezar a usar la pizarra. Aquí primero tenemos la oración en general. La oración en general, cualquier tipo de oración, meditación, lectura espiritual, rosario, novenas, lo que sea. Y esta oración puede ser privada, no en el sentido de que la hago yo solo, sino que ya en el sentido de que les he dicho antes. Es decir, que es una oración que yo hago, que yo construyo por mi cuenta. O sea, que la Iglesia no me la ha dictado a mí cómo la tengo que hacer, sino que yo la construyo por mi cuenta. Por ejemplo, la meditación, que es una oración muy buena, el meditar el Evangelio, lo que llaman modernamente la Lectio Divina. Yo me construyo mi propia oración conforme voy meditando el texto. También, por ejemplo, les voy a poner el rosario. Yo, cuando rezo el rosario, yo podría decir, bueno, pues en vez de poner los misterios luminosos, o en vez de poner los misterios gozosos terminando con el niño Jesús perdido en el templo, voy a terminarlo con la visita de los reyes, ¿no? O sea, yo podría incluso poner, digo, pues ahora me voy a inventar yo el rosario, que en vez de tener 10 Ave Marías, que tenga 15, que en vez de un Padre Nuestro tenga 2, que además repita la salve en cada misterio. Podría yo organizar mi rosario como quisiera. Entonces, lo puedo hacer. No digo que sea aconsejable, pero si lo hiciera, no sería malo, porque dentro de las oraciones privadas tengo una libertad total dentro de lo que es el dogma católico, claro, que no sea herejía. En cambio, con la oración litúrgica no puedo hacer eso. O sea, yo no puedo agarrar el libro de laudes y decir, bueno, pues yo ahora voy a meter 2 salmos más porque me siento muy fervoroso y voy a meter 2 salmos más y me voy a inventar un himno. Y luego la oración final, en vez de esa, o no, además de esa voy a poner otra. Y o no, pues voy a rezar la fiesta de tal santo en este día, que es memoria obligatoria de otro santo, pero me lo salto y pongo el que me gusta. Todo eso no lo puedo hacer, estaría mal, porque ya estoy enmendando la plana a la Iglesia. En la liturgia yo me tengo que ceñir a lo escrito, a lo que se ha puesto. Y luego ya la Iglesia da ciertas libertades, pero porque lo dice expresamente. Por ejemplo, aquí puede usted usar este salmo, o este himno tiene 4 opciones, usted elija. Ahí sí, porque ahí ya me da libertad. Si no me da esa libertad, no puedo. Tengo que ceñirme a las rúbricas, ¿no? Entonces, para que vean la diferencia entre la oración privada, que ahí tengo libertad total, y la oración pública, que ahí no. Entonces aquí vamos a poner oración pública. Una pregunta, padre. Sí. Por ejemplo, una memoria obligatoria se puede, por ejemplo, celebrar las vísperas y las laudes como fiesta, o sea, con los salmos de Dominica. ¿Como fiesta? Sí.
O sea, con los ejemplo, los 3 salmos del primer domingo de la semana. Por ejemplo, las antífonas del común de, por ejemplo, pongamos una memoria de la Virgen, rezarla como... Sí, eso solamente se podría si la Iglesia ha dado un privilegio o una concesión a un instituto religioso concreto. Por ejemplo, si ustedes tienen un santo dominico un día, entonces aunque la Iglesia no lo tenga ni siquiera como memoria obligatoria, o aunque lo tenga como memoria obligatoria y no como fiesta, ustedes deben de tener un librito propio de los dominicos en que ya hay una concesión de la Iglesia que dice ustedes pueden celebrar Santo Domingo como fiesta o como solemnidad, pero tiene que ser tiene que ser ciñéndose a eso. Pero si no es por eso, entonces no se puede. No se puede. Tenemos que ceñirnos a lo que dicta la Iglesia, pero como le digo, pues ustedes como religiosos deben de tener muchos días al año, porque tienen cantidad de santos, en que cambia de lo que rezan los demás. Padre, perdóname, si fuera una memoria de la Virgen, ¿se puede rezar como fiesta? La Virgen. Pues, o sea, lo que hasta donde yo sé, que no soy ningún experto, es que si no tienen un privilegio especial, porque a lo mejor ustedes, como son una orden religiosa muy relacionada con la Virgen María, pues a lo mejor tienen una facultad especial, pero hay que ver si la tienen, ¿no? Entonces, si la tienen, sí. Si no la tienen, entiendo que no, pero vamos, ya les digo que me puedo equivocar, ¿eh? Ustedes lo pueden preguntar a otra persona, porque yo aquí me he preparado, pero me he preparado, en fin, a mi nivel, ¿no? O sea, no soy un licenciado de liturgia ni nada, ¿no? O sea, bueno. Entonces, bueno, pero como siempre, en caso de duda, si no sabemos si podemos o no podemos, pues nos dice la teología moral que hay que ir a lo seguro, ¿no? Entonces, pues por eso, si no hay una razón que veamos que se puede, pues entonces quedarnos con lo seguro, que es ceñirnos a la liturgia. Padre, Sí. en un sábado, por ejemplo, decimos, bueno, como es en el día dedicado a la Virgen, decimos el oficio de ella. Eso sí, claro, eso sí. O sea, el oficio de ella se puede hacer todos los días de la semana, siempre y cuando no coincida con una memoria obligatoria. Cuando es ferial. Claro, cuando es ferial. Pero si es una memoria libre, puedo poner otra cosa, la que yo quiera, porque por eso es memoria libre. Pero si es memoria obligatoria, entonces, claro, no puedo poner yo otra cosa. A no ser que mi librito de dominicas tenga la concesión de que puedo poner otra cosa, ¿no? Yo, por ejemplo, la Santa Misa, siempre que me lo permite la liturgia, pongo, excepto los sábados, pongo la Misa del Corazón de Jesús, siempre. Y luego el sábado sí pongo la memoria de la Virgen María, a no ser que me lo impida alguna memoria obligatoria. Bueno, hasta ahí hemos tenido la primera distinción privada-pública. Esta pública es la que decimos que es la litúrgica. Otra diferencia que les voy a poner para que vean entre la pública y la privada con un ejemplo. La oración privada podría ser cuando usted está remando en una barca sola y está avanzando, ¿no? Avanzando hacia el oriente, hacia el sol, ¿no? Va en una barquita sola y va avanzando. La oración litúrgica es cuando está toda la iglesia en un barco, de tal manera que usted sola no puede hacer avanzar el barco, porque el barco es muy grande, sino que el barco solamente se puede avanzar todos a una y va más rápido. Eso es la oración pública. La oración pública o litúrgica, que es la de la iglesia entera,
La pueden hacer, esta es la de la Iglesia entera, cabeza y miembros. ¿Quién puede hacer esta oración pública? ¿Quién? Los que pertenecen al cuerpo místico de Cristo. Estos son los únicos que pueden hacer liturgia, que pueden rezar de una manera pública, es decir, remando con toda la Iglesia a la vez y aprovechándose de la oración así. En concreto, les pregunto, ¿quiénes son los que pertenecen al cuerpo místico de Cristo? Los bautizados, pero hay dos condiciones más. Primero, que estén bautizados, pero pregunto, un catecúmeno que todavía no tiene el bautismo de agua, pero tiene el bautismo de deseo, quiere bautizarse, incluso puede estar en gracia de Dios, pero no se ha bautizado todavía con bautismo de agua. ¿Pertenece al cuerpo místico de Cristo? Sí, porque en el deseo, ¿verdad, Padre? Pues no, tiene que bautizarse. O sea, para entrar en el cuerpo místico de Cristo necesita el carácter sacramental del sacramento del bautismo. Y eso solamente lo da el sacramento del bautismo de agua. Puede estar en gracia de Dios, pero diríamos pertenecería al alma de la Iglesia porque está en gracia de Dios y se podría salvar si se muere, pero todavía no pertenece al cuerpo. El cuerpo es los bautizados con bautismo de agua. Pero es que hay otras dos condiciones más que dice Pío XII. Primero, bautismo de agua. Y después dice que tenga la fe católica, que no sea hereje y que no esté excomulgado. Tiene que tener esas tres condiciones para pertenecer al cuerpo místico de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que le da el bautismo de agua que no le da el bautismo de deseo? Le da el carácter sacramental que le hace ser, ¿qué? Sacerdote. Profeta y rey. Sí, pero sacerdote con el sacerdocio real, que llaman. El sacerdocio real de todos los bautizados. O sea, el bautismo de agua nos da la posibilidad de, o sea, nos hace sacerdotes. Es que no me sale ahora la palabra, porque está el sacerdote ministerial, que es el que tengo yo, y luego está el sacerdocio común de los cristianos, que también se llama sacerdocio real, ¿no? Entonces, ese sacerdocio real que da el carácter sacramental del bautismo de agua, es el que me posibilita, me faculta para que yo pueda hacer liturgia. Si yo no tengo el bautismo de agua, si no pertenezco al cuerpo místico de Cristo, cuando pongamos un catecúmeno, ¡ay! Este libro ¿cómo se llama? De liturgia de las horas, qué bonito, cuánta devoción me da, voy a rezar laudes. Y resulta que a él solamente le sirve de oración privada. ¿Por qué? Porque no tiene el bautismo de agua, no pertenece al cuerpo místico de Cristo, luego no puede hacer oración pública litúrgica. Le vale como oración privada, como cuando reza el rosario, muy bien. Pero como no es sacerdote todavía real, o no tiene el sacerdocio común de los fieles, todavía no lo tiene porque le falta el carácter sacramental, no puede hacer este tipo de oración tan grande, no puede. Y por eso se dice a los que no están todavía bautizados, por más que sean catecúmenos, que no deberían asistir a la Santa Misa hasta que no se bautizan. Y en el misal dice expresamente que el que se va a bautizar en la vigilia pascual es la primera vez que va a la misa. Tampoco es que porque entre un catecúmeno se le tenga que echar de la misa, no. Pero se le tiene que explicar en la catequesis a los catecúmenos, ustedes todavía no hace falta que vengan. Y por eso, hay dos partes en la misa. La primera es la liturgia, diríamos, de la palabra, a la que pueden asistir los catecúmenos. Pueden escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, la predicación, incluso el credo, y después del credo se van. Y por eso después, ¿cómo se llama la oración que se reza después del credo
en que todos rezamos juntos. ¿Cómo se llama? Oración de los fieles. Los fieles son los bautizados ya. Ahí ya no tienen que estar los catecúmenos, porque no pueden hacer oración litúrgica, entonces se van. Y cuando los bautizan en la vigilia pascual, pues entonces ahí, por primera vez, en teoría, asisten al sacrificio eucarístico, hacen liturgia, porque ya son sacerdotes con sacerdocio real. Ya se pueden unir al sacrificio de Jesús. En cambio, la oración privada la puede hacer cualquier ser humano que tenga fe, aunque sea musulmán, puede hacer oración privada. Y si está de buena fe en su religión y cumple los mandamientos de la ley natural, pues incluso esa oración le puede valer para alcanzar gracias y poder salvarse, y cuando se muere se va a dar con la tremenda sorpresa de que Jesucristo es Dios. Sí, ya. Pero tú pasa porque estabas de buena fe en esa religión falsa y te has salvado no porque seas musulmán, te has salvado porque ha habido cosas verdaderas en esa religión falsa que te han atraído la gracia de Dios que yo mando a través de la Iglesia Católica. Y por ahí se ha colado. La gracia que yo doy a la Iglesia Católica se ha colado por ahí, por esas verdades que tiene tu religión falsa. Se ha colado por ahí y te has salvado porque estabas de buena fe. Por eso así se tiene que entender aquella frase que es un dogma: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. ¿Se entiende así? Todas las gracias que reciben todos los seres humanos, aunque sean de otra religión falsa, las reciben a través de la Iglesia Católica. Y se cuelan por esas rendijas de verdad que hay en las religiones falsas. Solamente en cuanto a la fe se tienen que dar dos condiciones que son ineludibles, que le dice la carta a los hebreos. ¿Saben cuál es? Creer en un solo Dios y que es remunerador, es decir, que premia a los buenos. Pues eso es lo mínimo. Un ateo, si se muere ateo, no se puede salvar. Pero bueno, ya me estoy yendo, ¿no?, de la clase, pero era por esto, ¿no? Entonces, la oración privada la puede hacer cualquier ser humano con fe. Entonces, esta oración litúrgica tiene varias... Sí. Entonces, ¿fuera de la Iglesia se puede salvar a alguien o no se puede salvar? Fuera del cuerpo de la Iglesia Católica, sí, se pueden salvar, y de hecho se salvarán muchos. ¿Gracias a qué? Por eso. A las gracias que Dios otorga a través de la Iglesia Católica, que rezuman y desbordan por encima de su cuerpo. Sí, porque estaban de buena fe En la religión falsa. Estaban de buena fe, claro. O sea, él cree sinceramente que esa es la religión verdadera y cumple en su conciencia lo que Dios le pide, ¿no? Aunque sea a veces una conciencia errónea. Cumple los mandamientos de Dios, que son ley natural, es una persona honesta, y luego cuando va a la mezquita, pues adora a Alá, pues con toda su buena fe, y cree que Mahoma es verdadero profeta, con toda su buena fe. Pues Dios, que es misericordioso, dice: mire, este hombre no ha tenido la oportunidad de conocer bien la religión cristiana por todo el ambiente y la cultura que ha estado viviendo, pero yo aún así pues lo puedo salvar. Aunque, repito, esto siempre lo digo, pertenecer a la Iglesia Católica da muchísimas más probabilidades de éxito de salvación que pertenecer a otra religión falsa. ¿Por qué? Porque en la religión católica tenemos la plenitud de los medios de salvación. La Eucaristía, la confesión. O sea, diríamos que es mucho más fácil salvarse siendo católico que salvarse fuera de la Iglesia Católica. Es más fácil. Y de ahí viene la necesidad de la misión. Precisamente porque en la Iglesia Católica está la verdad y es más fácil salvarse en ella, tengo que hacer misión, tengo que procurar que se conviertan los que no pertenecen a la religión católica. Por eso la misión, porque si no, ¿para qué? Si todos se salvan igual, ¿para qué voy yo a estar ahí
metiéndome en líos. Si da igual, ya todo el mundo se salva en todas las religiones igual, pues no, no se salva igual. No. Hay mucha gente que si no se convirtiera en la Iglesia Católica, en la religión falsa se condenaría por falta de medios de salvación. Podría salvarse, pero no llegaría, por culpa suya. Pero si fuera católico sí que llegaría. Pues hay que ir a hacer la misión. Bueno, entonces vamos a ver las características de esta oración pública o litúrgica. Ya hemos dicho que hay que tener el sacerdocio común, ya hemos dicho eso, que no se trata tampoco del número, que no es del número de personas que rezan juntas, sino que pública quiere decir que es de toda la Iglesia, con Cristo. También hemos dicho que la oración litúrgica concelebro con la Iglesia triunfante. Ya hemos dicho muchas cosas, y sigo. Ahora vamos al aspecto objetivo, que es que las oraciones de la oración litúrgica están determinadas, son oraciones determinadas por la Iglesia. Es decir, las rúbricas, lo que llaman las rúbricas. ¿Por qué llaman rúbricas? ¿Por qué rúbrica? Porque rúbricas viene de rojo. Entonces, las cositas que hay en rojo no tenemos que rezarlas, pero tenemos que leerlas para saber cómo se tiene que rezar lo negro, ¿no? Había un dicho de no me acuerdo quién lo decía, pero decía el cura honrado cumple lo colorado. ¿Lo han entendido todos? Usted no. El cura bueno, honrado, bueno, cumple lo colorado. Lo colorado en español significa lo rojo, las rúbricas, ¿no? Entonces, porque hay algunos que se saltan lo rojo, ¿no? Y hacen ahí un show. Pues no, está traicionando la liturgia. Y esto significa mucho en la vida interior, porque en la medida en que yo no soy fiel a las rúbricas, es decir, a la obediencia de la Iglesia, en esa medida se me recortan gracias, porque esa oración es menos litúrgica. ¿Lo ven? Cuanto menos rúbrica, menos litúrgico. Y cuanto menos litúrgico, menos gracias. Por eso, esos que vienen a la misa y se lo inventan todo, pues, bueno, sigue siendo liturgia, porque ahí está el sacrificio del Señor, pero no solamente para él, sino también para los ahí presentes, van a tener merma de gracias. En vez de recibir un tesoro de 1000, a lo mejor les pone pues menos, 800. Es una imagen que se me ocurre, ¿no? El ir contra la rúbrica merma la gracia. Yo recuerdo en el Antiguo Testamento que hay casos que se relatan porque también los judíos tenían liturgia. Todo lo del templo, que habla del Levítico y todo eso es liturgia del Antiguo Testamento. Pues hay casos en los que se saltaron, por la razón que sea, las normas litúrgicas y Yahvé, bueno, eso fue un castigo tremendo. Hubo un rey que era muy bueno del pueblo de Judá, del reino de Judá, que se llama Asa, y él se atrevió, no sé si se acuerdan del caso, él se atrevió a entrar en el templo con un turiferario
a hacer un oficio propio de los sacerdotes levitas. Y Dios lo castigó con la lepra. Y era un rey de los pocos buenos que hubieron en la historia de Israel, un rey piadoso. Pues ya ven, por haberse entrometido ahí a hacer algo que era propio de los sacerdotes. Hirió la liturgia. Bueno, ahora no es tan duro el Señor con nosotros, ¿no? Imagínense, estaríamos medio leprosos. Pero es algo pedagógico, ¿no? Para que miren lo que he hecho con el rey, ¿eh? Para que vean que eso a mí me ofende, me disgusta. Tienen que ser obedientes a lo colorado. Porque eso, a través de la Iglesia, lo digo yo. Lo que tú ates, Pedro, en la tierra, quedará atado en el cielo. Entonces aquí ya entramos en el aspecto objetivo, ¿eh? Las oraciones determinadas por la Iglesia o rúbricas, que son obligatorias, y ahí está, por ejemplo, las rúbricas de la misa, del oficio divino, de los sacramentos y de los sacramentales, ¿eh? Todo eso es la liturgia. Misa, breviario, sacramentos y sacramentales. Por ejemplo, la misma manera de exponer y dar la bendición del Santísimo Sacramento es liturgia. La bendición de una casa o la bendición de un cáliz es liturgia. Todo eso es liturgia. ¿De una casa también? Sí, hay bendición de en el bendicional, que es un libro litúrgico, sale también bendición de casas, bendición de vehículos, bendición. Lo que pasa es que en el bendicional dice que para diversidad de objetos, se sobreentiende objetos así pequeños como un rosario, entonces pone ya una fórmula muy, muy sencillita, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, para cosas así de menor importancia el bendicional no pone a lo mejor 3 páginas de liturgia, ¿no? Entonces depende de la solemnidad, pues una imagen se puede bendecir con una celebración importante que dure 1 hora o una estampita, pues así, ¿no? O sea, depende, ¿no?, del sentido común de la solemnidad de la bendición. Y una pregunta, padre. Un cáliz, por ejemplo, ¿hay que bendecirlo antes de usarlo o queda ya consagrado al usarlo? No. Sí, eso hay que bendecirlo antes. El cáliz y la patena es obligatorio bendecirlos antes. En la liturgia antigua de San Pío V, de la Tridentina, se bendecía prácticamente casi todo, ¿no? Pero ahora, que yo sepa, solamente hay obligación de bendecir la patena y el cáliz. ¿Una custodia? Puede ser que sí, porque a mí me parece muy importante, pero no estoy seguro, ¿eh? Pero entiendo que sí, porque como tiene una relación tan grande con la presencia de la Eucaristía, me extrañaría que no se tuviera que bendecir, me extrañaría mucho, pero dudo, ¿no? Yo lo que recuerdo es que seguro, el cáliz y la patena en orden a la misa. Por ejemplo, el sagrario también hay que bendecirlo. El altar hay que bendecirlo también. Lo que pasa es que hay bendiciones que se reservan al obispo, otras al sacerdote, otras las puede hacer el diácono, y eso lo pone en el bendicional. Por ejemplo, el obispo... El obispo se reserva la bendición de los altares, porque lo hace con el crisma. Y a la vez que bendice el altar, bendice toda la iglesia. Seguro que hace no sé cuántos años tendrá este convento. Siglos, ¿no? El convento. No llega al siglo todavía. Ah, ya, pues me imagino que cuando lo fundaron, entonces el obispo o un delegado dedicó la iglesia del convento y puso, según el ceremonial de obispos, puso el crisma roció con crisma el altar. Y ahí queda bendecido y dedicado todo el templo. Eso lo puede hacer el obispo o un delegado. ¿Los sacerdotes? No,
a no ser que tenga delegación del obispo. Si tiene... ¿Qué pueden bendecir? Por ejemplo, los sacerdotes casi todo el bendicional lo pueden bendecir, todo, lo que dice en el bendicional. ¿Ustedes han visto el bendicional, que es un libro gordo así? Pues yo creo que hay todo lo que pone ahí lo puede hacer el sacerdote. Porque luego ya cosas que no puede hacer el sacerdote están en otro libro distinto que se llama Ceremonial de Obispos, que están en otro libro distinto. No vaya a ser que un sacerdote se pase y con el bendicional y no vea lo rojito. Esto solo el obispo y no lo lea, y entonces hay un lío. Y luego en el mismo bendicional dice cuando hay cosas que puede hacer el diácono y cosas que no. Por ejemplo, el cáliz y la patena lo puede hacer el sacerdote. ¿Y el diácono? Pues de memoria no sé, pero habría que ver. De suyo me parece que si no lo dice expresamente, si puede o no puede, tiene que ser sacerdote. Que si para que el diácono lo pueda hacer, lo tiene que decir, ¿no? El agua, por ejemplo, sí que la puede bendecir el diácono, el agua. Hacer agua bendita, sí. En el altar que nosotros usamos, siempre en el altar mayor siempre hay una reliquia, y la nuestra como no hay, entonces sí es necesario que tenga en el altar. Reliquia. Antes, en el antiguo rito sí, era obligatorio. Yo entiendo que ahora no, porque como no se exige, me imagino que no. Pero la reliquia no es lo que consagra el altar, sino es el crisma en el momento de la dedicación del altar. Que eso se hace una vez para siempre. Bueno, yo no sé si canso, si sigo... No. Entonces, nuestra altar del coro, la mesa, ¿qué pasa con él? El altar del coro. No saben ustedes si lo ha consagrado un obispo nunca, no saben. Es que de la iglesia sí, pero La mesa del coro. del coro no. La mesa. Es que lo tenemos provisional por culpa en el infierno. Bueno, ahora con la pandemia claro. pues la tenemos siempre. Claro. Pero era para que la gente no pasara frío en la iglesia, con una calefacción. Entonces por eso se puso esa mesa. Pero la tendríamos que haber hecho algo, ¿verdad? Pues en el Código de Derecho Canónico dice que la misa se tiene que celebrar en lugar sagrado, a no ser que haya alguna razón que lo impida. Entonces, como el coro también es un lugar sagrado, entonces entiendo que no hay problema, ¿no? Pero bueno, sería interesante preguntar algún día en el arzobispado si se pudiera delegar a algún sacerdote para que también consagre el altar, porque es mejor tener consagrado el altar, teniendo en cuenta que la mesa que hay ahí no la usan para otra cosa. Entonces, ya como está dedicada por el uso a que sea el altar, a lo mejor algún día pueden decir, miren, nos podrían delegar a algún sacerdote, porque el obispo no va a tener tanto tiempo, ¿no?, para venir aquí a consagrar un altar, pero nos podrían delegar a algún sacerdote para que nos consagre el altar del coro, y ya está, y ya viene con crisma y lo hace. Es que yo me acuerdo que un sacerdote nos dijo, don Agustín, que le faltaba algo, que era una mesa, pero que no. Es que él no besaba. Ni besaba. Claro, como tiene la reliquia de... Sí, al no estar consagrada. Bueno, pero él no decía nada de consagrado, él No porque le tiene faltaba reliquia. la reliquia de... Bueno, aunque no tenga reliquia, pero yo siempre beso el altar porque en el momento en que yo celebro la misa, la liturgia, lo colorado, me dice que tengo que besar el altar. Entonces, si lo pone en el misal, pues yo no tengo que estar preguntando a cada sitio que voy, oiga usted, ¿esto tiene crisma? No. Pero a lo mejor sería bueno que nos la bendijera un sacerdote de parte del obispo. Pues mire, o sea, eso de suyo no lo puedo bendecir yo así, ¿no?, sin más, sino que tengo que tener una delegación del obispo y ya está. Y ya cojo el ceremonial de obispos que yo tengo en la casa en Avilés, yo tengo el ceremonial de obispos. Entonces, teniendo permiso, cojo crisma y ya está. Y se queda eso para siempre. Bueno, yo o otro sacerdote, ¿no?, que esté por aquí, le pueden decir.
Sí, sí. En la oración privada y sacamos algunos salmos y queremos meditar sobre ello, allí no entra como la liturgia de pública. Eso ya se convertiría en oración privada. O sea, está muy bien, no es que sea ilícito, ¿no? Porque ahí no pretende usted rezar laudes, pero sería oración privada. Lo mismo que si usted coge el misal mismo o el libro de la liturgia de las horas y se pone a meditar algunos salmos con ese libro delante. Esta oración es privada. O sea, y no es que esté haciendo usted nada malo porque coja un salmo y no todo laudes, porque usted ahí quiere hacer oración privada, no pretende hacer oración pública cambiando cosas. Padre, le voy a robar 5 minutos. Y sobre las familias de religiosas o de sacerdotes que no están en la iglesia católica, están en otra secta. Ah, o sea, se refiere... a las familias de un religioso o de un sacerdote que están en otra secta, en otras iglesias, no de católicos. O entonces están en la misma iglesia y después murieron en el mundo, murieron con vicio, dejaron la iglesia. Entonces, ¿cómo, si no se salvo, cómo va a ser? Por ejemplo, yo si tengo un familiar que murió en otra iglesia, ¿yo puedo aplicar una misa? Sí, claro. O sea, sí. Es lo que lo he dicho antes. Sus familiares, aunque sean de otras religiones... ¿Puedo aplicar la misa? Claro que sí. Y también ellos pueden salvarse si son fieles a su conciencia y eso, sí, se pueden salvar. ¿Y si murió mal, dejó la iglesia, murió en un pecado, cómo va a ser? Pues si muere en pecado mortal, se va al infierno. Aunque sea católico, aunque sea musulmán, el que muere en pecado mortal se acabó. Pero no lo sabemos, eso no lo sabemos. Sí, se puede rezar. O sea, usted puede rezar por todos porque usted no sabe quién se ha muerto con pecado mortal, no lo puede saber. Claro. No lo sabe. Pero... Si dejó la iglesia... Dejó la iglesia, quiere decir, está pecado mortal, ¿no? No. A ver, eso... O sea, una persona que apostata de la iglesia, o sea, era católico y apostata, eso es un pecado muy grande, ¿no? Es que a veces murió en la droga. Ya, bueno, pues, pero le digo que de nadie se puede decir que ha muerto en pecado mortal, de nadie. Lo que pasa es que, claro, si uno estaba en la iglesia y apostata, ya es un signo malo. Dice, uy, no me gustaría estar en su pellejo en el juicio particular que va a tener a la hora de la muerte, no me gustaría. Si encima es drogadicto, si encima era vicioso, digo, bueno, Dios puede hacer el milagro en el último momento, pero yo no me arriesgaría a vivir así y encontrarme con la muerte, ¿no? Porque, vamos, sería a lo mejor de 1000 papeletas de una lotería tener 900 para condenarme. Hombre, puede salirme justo el número para salvarme, ¿no? Pero es que me la juego y muy gravemente. ¿Me entiende, no? Entonces, lo importante es rezar para ellos. Puede rezar por ellos para que le toque esa única papeleta de 1000, pues resulta que por ahí se escapa, puede ser. Pero ahora que pregunta de las misas, usted puede pedir misas al sacerdote para que las aplique a cualquier persona que haya muerto, aunque haya sido un Hitler, pues puede celebrar la misa por un Hitler. Cualquier persona usted puede celebrar la misa, eso no hay límite, Padre, perdón, volviendo un poquito a lo de antes, los laicos que rezan el oficio divino, por ejemplo, los del camino suelen rezar el oficio divino, ¿también es oración litúrgica? Sí, pública, sí, porque no hace falta que sea religioso o sacerdote, puede ser laico, entonces es oración pública. Luego ya veremos en otra clase que si el sacerdote está presente o cuando el sacerdote hace una oración litúrgica, se añade una cosa más, que es que reza in persona Christi. ¿Por qué? Porque el sacerdote ministerial representa al esposo de la Iglesia y por lo tanto tiene una cosa más, ¿no? Y reza in persona Christi. Pero eso es, diríamos, es una gracia en beneficio de todos, no es solo para él, es en beneficio de todos. Gracias. Muy bien.
Bueno, pues... Puede dejarlo ahí. Muy bien. Es que es mejor que usted me lo diga, porque si no, yo me quedo ahí a lo mejor corto y era demasiado temprano, o me alargo y les rompo una distribución. Entonces se lo agradezco, sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.